El sonido del mazo de un juez al dictar un divorcio es seco, corto y definitivo. Pero te aseguro que no hay nada en este mundo que se compare con el sonido de los cimientos de una mansión crujiendo bajo los pies de una suegra tóxica, en el exacto segundo en que se da cuenta de que acaba de perderlo todo. Me llamo Athena Mars, tengo 32 años, y durante 6 años fui el secreto mejor guardado y más despreciado de la familia Sterling. La audiencia de divorcio terminó exactamente a las 11:14 de la mañana. Recuerdo la hora porque no dejaba de mirar el reloj de pared de la sala, esperando las palabras que me liberarían de un hombre que jamás había sido capaz de defenderme. Julian estaba sentado a 2 metros de distancia, mirando sus zapatos, mientras su madre, Loretta, permanecía de pie detrás de él como una reina de hielo supervisando la ejecución de su plebeya. Cuando el juez firmó el decreto y me concedió la parte justa de los bienes, sentí que un grillete de 6 años se abría en mi pecho. Creí que lo más difícil había terminado. Estaba equivocada. Lo más difícil no fue casarme con él, lo más difícil fue contenerme para no destruirlos antes de tiempo. Decidí pasar por la casa familiar una última vez. No por nostalgia, sino porque en el ático quedaban las cajas con las pertenencias de mi difunta madre. La familia de Julian había vivido en aquella casa durante 2 generaciones. Era el lugar donde yo había pasado incontables cenas de acción de gracias, fingiendo una sonrisa mientras Loretta hacía comentarios venenosos sobre mi falta de linaje y sofisticación. Estacioné en la entrada. Tenía las llaves en el bolsillo, unas llaves que, legalmente, seguían siendo mías hasta que los papeles de la venta de la casa se registraran esa misma tarde. Pero al subir los escalones del porche, me encontré con Loretta. Estaba de pie, bloqueando la puerta principal con los brazos cruzados, con el rostro deformado por ese desprecio que tan bien conocía. «Lárgate de mi casa», escupió. Su voz atravesó la quietud de la tarde con tanta fuerza que vi moverse la cortina de un vecino al otro lado de la calle. «No vuelvas a poner un pie en mi propiedad. Fuera». Me quedé allí, en el segundo escalón, limitándome a observarla. Y entonces, algo extraño y maravilloso ocurrió dentro de mí. No me sentí insignificante. No experimenté el impulso de disculparme, ni de bajar la mirada, ni de hacerme pequeña para que ella se sintiera cómoda en su pedestal. En su lugar, una calma lenta, silenciosa y profunda se apoderó de mi cuerpo. Porque a diferencia de ella, yo sabía algo que Loretta todavía ignoraba. Algo que estaba a punto de cambiar por completo el desenlace de aquella tarde. Le sonreí. Y pude ver que aquella sonrisa tranquila la perturbaba mucho más de lo que cualquier grito habría conseguido. En realidad, Loretta, dije, manteniendo la voz serena, suave, casi amable, ya vendí esta casa. Sus brazos cayeron a ambos lados de su cuerpo. Abrió ligeramente la boca, pero su cerebro fue incapaz de procesar la información. Dejé que el silencio permaneciera entre nosotras un segundo más de lo necesario, saboreándolo, porque durante 6 años jamás se me había permitido disfrutar de un silencio propio en aquella casa, y acabo de destituir a tu hijo de su cargo como director ejecutivo, añadí. En aproximadamente 4 segundos, el rostro de Loretta atravesó 3 etapas perfectamente reconocibles: incredulidad, confusión, y finalmente, un horror creciente que pareció vaciarla por dentro. Retrocedió un paso, alejándose de la puerta como si el porche acabara de convertirse en lava. «Eso es imposible», consiguió decir al fin. Su voz, antes un trueno, ahora sonaba como el chillido de un ratón acorralado. «Tú no tienes esa clase de poder. Nunca hiciste nada por esta familia aparte de aprovecharte de nosotros». Había algo que Loretta jamás había comprendido, y que Julian nunca se había molestado en explicarle, porque le resultaba más sencillo permitir que ella creyera que yo era una simple adornadora sin cerebro. Yo no había sido solo una esposa sumisa. Años atrás, antes de que todo comenzara a derrumbarse, había utilizado mis propios ahorros, mis contactos en la industria y mis incontables noches sin dormir para reestructurar la empresa que el padre de Julian había construido y que él estaba llevando a la ruina. Yo poseía acciones. Yo formaba parte del consejo de administración. Tenía una influencia que ni Julian ni su madre habían respetado jamás porque estaban demasiado ocupados considerándome un error de su linaje. «No estoy mintiendo, Loretta», negué lentamente con la cabeza. El consejo se reunió esta mañana, justo después de que terminara mi audiencia.
El desempeño de Julian llevaba meses siendo evaluado. Yo simplemente me aseguré de que hoy se tomara la decisión definitiva. Querías que saliera de esta casa, así que considéralo hecho. No volveré. Sin embargo, quizá deberías sentarte antes de llamar a tu hijo, porque está a punto de contarte algo que realmente no le va a gustar. Me di la vuelta, descendí los escalones y me marché sin mirar atrás. Dejé a Loretta paralizada en el porche de una casa que técnicamente ya ni siquiera le pertenecía, y que por tanto ya no tenía derecho a proteger. 3 horas después, mi teléfono comenzó a sonar. Supe quién era antes de mirar la pantalla. El nombre de Julian iluminó el dispositivo. Consideré dejar que sonara hasta el buzón, pero me debía a mí misma la satisfacción de escuchar su voz en aquel momento. ¿Qué has hecho?, preguntó sin molestarse siquiera en saludar. Su tono oscilaba entre el pánico absoluto y la furia infantil. Mi madre acaba de llamarme gritando que vendiste la casa y que ya no soy el director ejecutivo. Dime que esto es una especie de broma, Athena. Yo estaba sentada en el estacionamiento de una cafetería, observando cómo el vapor se elevaba desde mi vaso de café. Dejé transcurrir unos segundos de silencio. No es una broma, Julian. El consejo votó esta mañana. Reynolds presentó los resultados trimestrales. Sinceramente, las cifras hablaron por sí solas. No has alcanzado los objetivos de beneficios durante 3 trimestres consecutivos. Perdiste 2 contratos importantes frente a la competencia y los resultados de las encuestas sobre el ambiente laboral fueron los peores que la empresa ha registrado en una década. Yo no inventé esas cifras. Tú las provocaste. Guardó silencio. Podía escucharlo respirar con fuerza. Era el sonido de un hombre que acababa de comprender que la red de seguridad de la que había dependido toda su vida había sido retirada bajo sus pies. Podrías haberme advertido, dijo finalmente, con la voz quebrada. Durante una fracción de segundo, casi sentí resurgir aquel antiguo instinto de suavizar las cosas para él, de protegerlo, como había hecho durante 6 años. Pero entonces recordé cada comentario despectivo. Recordé cada ocasión en la que permitió que su madre me humillara en la mesa de la cena sin pronunciar una sola palabra en mi defensa. Intenté advertirte durante 2 años, Julian. Te envié informes. Te señalé las cifras en las reuniones. Te dije personalmente que la dirección en la que estabas llevando a la empresa era insostenible. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Me dijiste que dejara de preocuparme por asuntos de hombres que no eran de mi incumbencia. Pues bien, hoy se convirtió por completo en un asunto de mi incumbencia. Y el consejo estuvo de acuerdo conmigo. Entonces intentó utilizar una estrategia diferente. Su voz adquirió un tono suplicante, casi desesperado. Todo esto es por el divorcio, ¿verdad? Estás castigándome. Eres mi esposa, me reí. No por crueldad, sino porque aquella acusación era dolorosamente predecible. No, Julian. Esto es por una empresa que da empleo a 412 personas, y todas ellas merecen un liderazgo que esté presente y tome decisiones sensatas. Esto jamás se trató de venganza. Se trata de asumir responsabilidades. Algo a lo que ni tú ni tu madre habéis tenido que enfrentaros en toda vuestra vida. Lo escuché comenzar a responder, pero terminé la llamada con suavidad antes de que pudiera concluir. Ya había dicho todo lo que debía decir. Aquella misma noche, me reuní con Priyanka Rai, la integrante independiente más reciente del consejo, en un pequeño restaurante del centro. Ella había sido quien, meses atrás, se acercó discretamente a mí para mostrarme las hojas de cálculo que confirmaban lo que yo ya sospechaba. La gestión de Julian estaba destruyendo poco a poco el legado de su padre. El consejo ha tomado una decisión unánime, me dijo durante la cena, deslizando una carpeta sobre la mesa. Queremos que asumas el cargo de directora ejecutiva interina mientras realizamos una búsqueda formal. El trabajo de reestructuración que llevaste a cabo años atrás sigue siendo la razón por la que esta empresa sobrevivió a su peor trimestre. La gente lo recuerda, aunque la familia de Julian haya decidido olvidarlo convenientemente. Miré la carpeta. Sentí todo el peso de lo que me estaba ofreciendo y pensé en lo lejos que había llegado desde aquella mujer que se sentaba en silencio a la mesa de Loretta, soportando insultos con una sonrisa forzada porque no quería provocar una escena. Aquella mujer ya no existía.
En algún momento entre la presentación de la demanda de divorcio y aquel preciso instante, me había reconstruido hasta convertirme en alguien que ya no necesitaba la aprobación de nadie para reconocer su propio valor. Lo haré, le dije a Priyanka. Pero únicamente con la condición de que esta vez establezcamos una supervisión real y una verdadera rendición de cuentas. Nada de favoritismos familiares disfrazados de liderazgo. Ella sonrió y levantó ligeramente su copa de vino. Precisamente por eso te eligió el consejo, Athena. Mientras conducía de regreso a mi nuevo apartamento aquella noche, pasé frente a la misma vivienda donde Loretta había creído que yo pasaría el resto de mi vida soportando su crueldad en silencio. Las luces del porche estaban encendidas. Imaginé a Loretta y a Julian ahí dentro, bebiendo vino barato, dándose cuenta de que el castillo que creían suyo siempre había tenido a la verdadera reina viviendo en las sombras. En ese momento, sentí que algo se asentaba con firmeza dentro de mí. Era la certeza de que aquel capítulo de humillaciones había quedado cerrado para siempre. Yo ya no era la mujer a la que habían expulsado de una casa. Era la mujer que decidía quién se quedaba, quién se marchaba, y quien dirigía un imperio construido sobre el trabajo verdadero, y no sobre una lealtad familiar ciega.